Vamos a ver rápidamente unas cuantas aplicaciones. Vamos a trabajar en ellas el pasado mañana con nuestros casos de trabajo. Este es el primer ejemplo que me he encontrado yo de un modelo de distribución publicado. ¿Vale? Es de 1981, que ha llovido un rato, y la idea es modelar formaciones vegetales, no especies particulares. Se trata de hacer un modelo terrestre de vegetación con envueltas bioclimáticas, que veremos con tiempo qué son y qué significan. Y bueno, ellos tenían un dataset de prueba y midieron cuántas veces acertaba el modelo sobre ese dataset de prueba. El modelo se basa en una serie de variables que son muy parecidas a las climáticas que utilizamos hoy en día, en realidad, para medio terrestre. Pero fijaros, en 1981 la disponibilidad de esos datos, lo parcial que debía ser, ¿no? Con esos datos y los puntos de presencia de las formaciones vegetales objetivos, hicieron envueltas bioclimáticas. Para el tipo selva tropical definieron mínimos y máximos para cada una de las variables cuando era posible. Y con esos mínimos y máximos definían una envuelta climática y después proyectaban esa envuelta climática sobre un mapa. Bueno. Que fijaos, el trabajo que tuvo que llevar esta historia en su momento, ¿vale? Tenemos ahí una matriz de texto plano ASCII en el que cada símbolo está representando una formación vegetal diferente. Este es el primer ejemplo que yo he encontrado. Si alguien alguna vez encuentra uno anterior, por favor que me lo envíe, ¿vale? Pero este es el primer modelo de distribución que yo he encontrado publicado en la literatura ya a nivel práctico, ¿no? Tengo datos, tengo variables y lo aplico, porque antes de esto sí hubo las teorías de gradientes, sí están relacionadas con esto. Obviamente esto se sigue haciendo más y mejor con muchos más datos de todo tipo, pero quería ser un poco retro aquí y mostraros a los que empezaron. Muestreo de especies raras. Hemos hablado antes de que teníamos por ahí alguna especie con 8 o 9 localidades, 10 localidades. Guisán y compañía lo hicieron ya con una especie de los Alpes, ¿vale? Se trata de, yo tengo unos poquitos puntos de presencia iniciales, hago un modelo, uso ese modelo para ir al campo y recojo nuevos puntos. Sería ya datos iniciales, hago el modelo y me voy al campo a buscar la especie. Con los datos nuevos que están aquí, hago otro modelo y con ese modelo me vuelvo al campo a buscar la especie. Y así sucesivamente hasta obtener la mejor distribución posible. Es decir, un modelo hecho a partir de muy pocos puntos de presencia puede acabar dándonos una distribución completa de la especie. En mi laboratorio, cuando yo trabajaba en el departamento de botánica, lo hicimos con Astragalus oxyglotis, ¿no? Es una especie que tenía una sola localidad en Jaén. Fuimos a Jaén, cogimos 7 puntos de presencia en una celda de 1 por 1, hicimos un modelo, fuimos a muestrear y al final acabamos aumentando la distribución de la especie en 100 kilómetros al sur de Jaén, ¿vale? O sea que esto funciona en el campo bastante bien. Y bueno, ellos tenían un modelo inicial y fijaos, el modelo final es mucho más restringido, ¿vale? El modelo inicial muestra todas esas áreas oscuras, muestran zonas de distribución potencial a partir de los puntos iniciales, y el modelo final es ya mucho más fino. Según hemos ido añadiendo puntos, hemos conseguido cerrar la señal ecológica que nos daba la especie y definir cada vez más y más su distribución, ¿vale? Es como una especie de tendencia al sobreajuste de un modelo, que en el caso de una especie rara o protegida es deseable, obtener un modelo que te prediga lo mejor posible la distribución de la especie. Ahí es importante llegar al sobreajuste, ¿no? Modelado de riqueza, que lo hemos hablado antes, tengo n especies, hago los n modelos, los paso a continuo y binario y los sumo todos. Hay montones de ejemplos, este es de los primeros que se han hecho, ¿no? Comparando este modelo de riqueza de aquí es sumando los modelos de todas las especies con las que ellos trabajaron, no recuerdo si 1700, y este de aquí es un modelo de riqueza habitual, de estos que se hacen con estadística, con GLM, o no recuerdo exactamente con qué lo hicieron. Y lo que han hecho ellos es comparar las dos aproximaciones, ¿no? Tú aquí comparas la composición de un lugar con las condiciones abióticas que se dan en ese lugar y la extrapolas. Y aquí lo que estás haciendo son modelos individuales y sumas todos los modelos individuales, ¿vale? Hoy día se está viendo que esta perspectiva sobreestima los valores de riqueza de una localidad.
Planificación de conservación, saber. El problema de la conservación es que muestrear es muy caro, requiere mucho tiempo y es imposible de cada punto del territorio conocer todas las especies que hay. Entonces los modelos de distribución ahí ofrecen un apoyo para definir zonas de conservación, reduciendo un poco los costes de muestreo a costa de asumir un error de omisión o de comisión un poco más alto, ¿vale? Es decir, aquí lo que se usan los modelos para intentar reducir el esfuerzo de muestreo y conseguir un resultado calidad-precio óptimo. Esto lo han hecho aquí en China con el panda rojo y el panda normal, no sé exactamente si se dice panda normal o no. El caso es que tenían las variables, el panda gigante, las variables ambientales que afectan a cada una de las especies, hicieron muestreos exhaustivos, más registros de bibliografía, hicieron los modelos y una vez que tenían los modelos, los solaparon, midieron la compacidad de las áreas en las que ambas especies coexistían, proponiendo esos como zonas de reserva prioritarias, ¿vale? Estamos utilizando esto como una especie de multicriterio para elegir cuáles son las áreas óptimas para ambas especies, porque si tienes que proteger, mejor proteger a las dos simultáneamente que tener una reserva para una aquí y otra allá. Esto tiene sus riesgos, pero bueno, básicamente en este ámbito se utilizan de esta manera, ¿vale? Utilizando el resultado del modelo como una medida de probabilidad de presencia de la especie y a partir de esa probabilidad de presencia definir áreas de conservación. Es muy importante, una vez que las defines, ir al sitio y muestrear que realmente aquello funciona, ¿no? Invasiones biológicas. Este de aquí, de Breuningsmann y compañía, es el ejemplo más bonito que he encontrado de cómo los modelos no funcionan para predecir invasiones biológicas, ¿vale? Esto es en el espacio ambiental, o sea, en el espacio ecológico, es una PCA. En verde están los puntos de presencia de la especie en Europa. La especie es nativa del continente europeo. Y en rojo están los puntos de presencia en Norteamérica. Y estos son el primer componente del PCA y segundo componente del PCA de las condiciones ambientales. Clima, topografía, etcétera. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Que ambos conjuntos de puntos apenas comparten espacio ecológico en este eje, ¿vale? En el otro sí, o sea, todo el solape que tienen en ese eje sí, pero aquí no. Es decir, hay una serie de variables ambientales que son distintas completamente en las localidades de origen que en las de destino. En general, ¿vale? Tenemos algunos puntos rojos en la parte verde. Esta estrellita de aquí es el primer sitio en el que se introdujo la especie invasora en Estados Unidos, que está dentro del ámbito ecológico conocido de la especie. ¿Qué ha pasado después? La especie ha empezado a expandirse por Estados Unidos y ha empezado a ocupar sitios para los que parecía que no era óptima. Parecía. Sí lo es, obviamente lo es. ¿Qué pasa? Que en Europa no se dan todas las condiciones que la especie es capaz de colonizar y las ha encontrado en otro lugar. Vamos a ver el mapa, ¿vale? Este modelo de aquí arriba, cuanto más rojo mejor, con los puntos de la especie, y ese modelo lo han proyectado sobre Estados Unidos, ¿vale? Solo sale como óptima la zona costera, que ahí es donde está esa estrellita que hemos visto anteriormente. Entonces, este modelo europeo no está siendo capaz de predecirnos toda esta zona de invasión. Las condiciones iniciales no representan todo el potencial de la especie. Después lo han hecho viceversa, ¿no? Han cogido los puntos de presencia en Norteamérica y han hecho el modelo y lo han trasladado a Europa. Y ahora resulta que ese área potencial coincide con la zona de repúblicas soviéticas y sur de países nórdicos y demás. ¿Qué está pasando aquí? El sesgo geográfico. El sesgo de muestreo. No, bueno, no es un sesgo de muestreo, es el sesgo geográfico como he comentado antes. Lo que se hipotetiza es que esta especie, durante las glaciaciones venían en este sentido, le fueron extirpando territorio, ¿vale? Al revertir la glaciación, la especie no ha sido capaz de colonizar todo el hábitat que le correspondía. Eso sigue en su acervo genético y se ha expresado en Estados Unidos, ¿vale?
pero a lo mejor tiene algún tipo de limitación dispersiva o algún tipo de barrera geográfica que le ha impedido subir más. Lo cierto es que esa restricción dispersiva no existe aquí. Y aquí se ha expandido sin ningún problema, ¿vale? Son normalmente especies que están ligadas a hábitats muy degradados, a cultivos que están normalmente dispersadas por el hombre. Pero aquí utilizan todas las variables que se ven en la ordenación o solo las que todas, están en el eje 2. Que yo sepa todas. Y además esto está comprobado con dos conjuntos de variables climáticas diferentes. Lo hicieron con WorldClim y lo hicieron con las de Cruz, para ver si eso era un efecto o no era un efecto de las variables ambientales que estaban metiendo. Y la respuesta era igual de robusta. Paleodistribuciones, este artículo salió a finales del año pasado. Nature, un equipo de 50 personas, montones de fósiles de todo el permafrost, y usaron modelos de distribución, entre otras cientos de cosas, para intentar conocer cuál era la distribución potencial de megafauna desde hace 42.000 años hasta la actualidad, ¿no? Es decir, tienen un registro fósil muy amplio, radiodataron cada uno de esos registros, tienen además clima de todo ese periodo y utilizaron esos registros para hacer esos modelos, ¿vale? Esta parte del trabajo es de David Nogués, que dio el curso allí en Granada conmigo. Y bueno, el método que utilizan para hacer estos modelos es el más simple posible. Es decir, cuanto más queremos proyectar en el tiempo, en el espacio, cuanto más sencilla sea la técnica de modelado que estamos utilizando, más fácil va a ser interpretar el resultado. Y aquí utilizaron simplemente distancias ecológicas. ¿Cómo se parecen en el espacio ecológico? Dos localidades, ¿vale? Lo vamos a ver mañana con un poquito más de detalle. Entonces tienen estas series temporales de hábitats potenciales de estas distintas especies de megafauna. Y lo interesante es esto, ¿vale? Tenemos por aquí el área potencial de los modelos que hemos visto antes. Y aquí tenemos estimas de diversidad genética que ellos relacionan con tamaños poblacionales. Entonces lo que están buscando es si están relacionados contracciones o expansiones de hábitat con contracciones y expansiones de tamaños poblacionales, ¿no? Para intentar ver si esos modelos en realidad están realmente vinculados a los tamaños poblacionales de las poblaciones. Y encontraron cosas discordantes, ¿no? Para el caballo encontraron que sí, que hay una correlación entre el área de hábitat y los tamaños poblacionales que ellos han sido capaces de inferir midiendo la diversidad genética de los fósiles. Estamos hablando de fósiles congelados, luego es posible extraer ADN y medir bueno, no son fósiles, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre particular, ¿vale? Pero son bichos congelados, fundamentalmente. Y encontraron lo mismo para el bisonte, ¿no? Que las disminuciones en área estaban relacionadas con disminuciones en los tamaños poblacionales. De esta forma no estamos hablando ya solo exclusivamente de modelos de hábitats que se expanden y se contraen, sino de que eso tiene un efecto en los tamaños poblacionales, de una forma o de otra. Aquí hay un montón de sesgos, ¿vale? Estamos hablando del sesgo del registro fósil, más los errores de radiodatación, más el sesgo en las localidades, más bla, bla, bla. Pero claro, cuando haces un trabajo de estas características que implica, no sé si 16 laboratorios, por mucho sesgo que tenga la historia, queda bonita y se publica. Me estoy poniendo pegas, ya quisiera yo haber participado en un estudio así, ¿eh? Pronóstico de cambio en distribución, hay montones de ejemplos. Yo me he ido a este de Skov y Svenning en el 2004, en el que cogen un montón de especies herbáceas de Centro Europa. Aquí tenemos la distribución actual. Aquí tenemos el modelo de distribución actual y lo proyectan sucesivamente sobre distintos escenarios de cambio climático y sobre distintos momentos en esos escenarios. Y esto es algo que vamos a comentar mucho entre mañana y el viernes. Porque lo que están haciendo ellos aquí no es predecir dónde va a estar la especie, sino dónde se van a dar las condiciones idóneas para la especie en función de las variables que ellos han escogido y considerando el sesgo espacial, geográfico y de muestreo que tiene la presencia de las especies. Luego, cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia, ¿vale? Cualquier parecido de la distribución futura de esta especie con esta distribución de aquí, prácticamente podemos decir que será casual. No estoy diciendo que esto no se deba hacer, porque hay que avanzar en ese área de investigación. Hay que mejorar cómo
cómo se hacen estos modelos predictivos. Y en los primeros pasos se está haciendo mal, porque no se sabe otra forma de hacerlo. Los modelos híbridos que vamos a ver el viernes surgieron para intentar compensar estas deficiencias de este tipo de modelos, ¿vale? Otro ejemplo. A partir de aquí, con un postprocesamiento intensivo de esos modelos, pues para cada una de las especies ellos midieron cuáles eran los desplazamientos promedios, en qué direcciones se daban esos desplazamientos, y después establecieron canales de máxima probabilidad de migración para cada una de las especies, lo que ya sí resulta más interesante. Una cosa es donde esté el hábitat óptimo, ¿no? Pero a partir de aquí ya sí podemos empezar a planificar. Tengo una idea previa, tengo la especie A cuyo hábitat idóneo va a migrar a 60 kilómetros por decenio, por ejemplo. No sé dónde va a estar en el futuro, pero sí tengo ese detalle de que su zona óptima se está yendo. Ya decido yo si la ayudo, no la ayudo, si la dejo o no la dejo. Y con estos canales pues ya puedes decidir cuáles son las actuaciones a hacer para maximizar la probabilidad de que esa especie en el futuro siga viviendo. Que no sea aquí, que sea en otra parte, pero que continúe, ¿vale? Con todos los problemas metodológicos que tenemos todavía en ese ámbito. Pero la perspectiva es prometedora, por el momento, si les damos tiempo a... Y después hay un ejemplo que trata de predecir la distribución del Sasquatch, del Bigfoot, del pie grandes, en las rocosas. ¿Quién ha leído este artículo? Hay una base de datos nacional de avistamientos del Bigfoot. Parece broma, pero no es broma. Y este artículo tiene moraleja. Estos pies de aquí corresponden a evidencias físicas de presencia del Bigfoot en esa base de datos. Evidencias físicas. Y los puntos blancos corresponden a avistamientos, ¿vale? Obviamente hay más avistamientos que evidencias físicas. Ellos hicieron ese modelo del Bigfoot. Bueno, perdón, esto es la distribución de puntos, esto es el modelo del Bigfoot. Y esto es el modelo del oso negro, ¿vale? Lo que nos lleva a sospechar, teniendo en cuenta cómo se parecen los modelos, que muy probablemente lo que han visto esas personas son osos de pie o en alguna posición parecida. Entonces, ¿se entiende un poco la moraleja del asunto? Con unos datos procedentes de la cultura del norteamericano medio-bajo se pueden hacer modelos, pero ¿qué sale del resultado? Cualquier patrón de puntos que tú pongas sobre unas variables, cualquier patrón de puntos que tú pongas sobre unas variables te va a dar un modelo. Cualquiera, ¿vale? Siempre que esos puntos no abarquen todo el territorio de estudio. Pero si tú metes un clúster de puntos sobre unas variables, tú vas a hacer un modelo. ¿De qué? De esos puntos. Ojo, no podemos meter cualquier cosa en un modelo de distribución. Y mañana vamos a trabajar con un ejemplo así, con la distribución del lince ibérico. Con una distribución del lince ibérico que se baja de GBIF. Con una distribución del lince ibérico que tiene problemas y que cualquiera que quiera trabajar con lince ibérico se va a bajar y la va a utilizar. Y vamos a comentar un poco esta historia, ¿vale? Entonces mañana vamos a trabajar con datos malos, para que veáis durante todo el rato las limitaciones que tienen los modelos y lo engañosos que pueden llegar a ser. No sé si es la forma correcta de que lo aprendáis, pero... ¿Qué vamos a usar para las prácticas? Vamos a trabajar con R. ¿Por qué? Porque aparte de Maxent y los algoritmos que están implementados en OpenModeler, R es la plataforma más flexible que tenemos para hacer modelos de distribución. Para hacerlos, para postprocesarlos y todo lo demás, ¿vale? Yo antes no usaba mucho R para trabajar, cada vez lo estoy utilizando más. Es decir, lo he utilizado para hacer postprocesamiento de modelos, mucho, pero para hacer modelos en sí, siempre he trabajado con Maxent y OpenModeler. Ahora trabajo con los tres en paralelo, ¿vale? Notepad+ es un editor de texto plano en el que vamos a tener los scripts de R. R es un lenguaje, lo tengo aquí, bueno, es un lenguaje de programación en el que yo tengo que escribir un código y ese código me hace cosas. Eso asusta, es un problema enseñarlo la primera vez, con lo que nadie va a tener que teclear código. Es decir, todo lo que tenemos que hacer ya está en forma de documentos que tenemos que ir ejecutando línea por línea, con lo que nadie se nos va a perder, a nadie se le va a olvidar una coma y todas esas historias que pasan cuando trabajas con R, ¿no, Mireia? Es que Mireia viene de Grenoble de trabajar con Wilfried Twiller
y ha estado trabajando con Biomod, que nos va a dar una charlita pequeña de eso, ¿no? Bueno, tenemos R, tenemos el Notepad Plus para escribir esos scripts y tenemos una herramienta que se llama NPP2R, que lo que hace es pasar las órdenes de aquí a aquí simplemente pulsando una tecla, que nos facilita mucho la forma en la que vamos a estar ejecutando scripts de R. Que nadie se asuste, esto lo vamos a hacer despacio y explicando con mucho detalle y bueno, aún así os quedarán ganas de saltar por una ventana, pero estamos en un bajo, ¿vale? Vamos a ver de sistema de información geográfica. El año pasado lo hicimos con GRASS. GRASS a mucha gente se le queda un poco grande. Vamos a trabajar con Quantum His usando el plugin de GRASS. No sé si en la carpeta de programas tendréis GRASS, que podréis instalarlo también, o lo descargáis como queráis, ¿vale? Pero el que quiera hacer estas cosas directamente con GRASS, que lo haga. Por mí no hay ningún inconveniente. Y con modelos de distribución vamos a usar OpenModeler, y Vismo es una librería de R que ofrece todas las herramientas necesarias para hacer muchos modelos de distribución diferentes, ¿no? Esas son básicamente las herramientas con las que vamos a trabajar. Quantum His, yo no lo uso para trabajar, uso GRASS, pero por didáctica, para estas clases me parece más apropiado. ¿Quién ha trabajado con Quantum His? Es un software abierto, de código abierto, un software libre, que es capaz de interactuar con otros software abiertos y de código libre muy útiles para investigación. Bases de datos, GRASS, R, podemos conectarle el GPS, podemos traernos datos desde internet o datos desde nuestro disco duro, ¿no? Entonces con una sola herramienta tenemos acceso a todos esos programas y a toda esa información de distintas fuentes. Con GRASS es otro SIG diferente, pero Quantum His tiene una interfaz para trabajar con GRASS, ¿no? Esa interfaz es muy sencilla de utilizar, es también muy limitada, pero nos va a abrir a nosotros la puerta para trabajar con Quantum His y con GRASS simultáneamente sin tirarnos de los pelos. OpenModeler es un programa que engloba múltiples algoritmos de modelado de distribución, distancias ecológicas y aprendizaje artificial fundamentalmente. Es muy fácil de usar. Y lo bueno es que para la gente que le gusta automatizar tareas, tiene tanto el interfaz gráfico como una entrada por línea de comandos con ficheros de configuración, que permiten ejecuciones en remoto y ejecuciones automatizadas. De Maxen, ¿quiénes lo han usado? Menos de los que yo esperaba. No lo he usado, pero he hecho algunas pruebas y tal, pero no he llegado más. Vale. Maxen los voy a explicar con mucho detalle mañana. Dejamos eso para mañana también. Y Vismo y Raster, pues Vismo es la librería de modelos de distribución que os he comentado antes, y Raster son herramientas de R que sirven para procesar mapas, que junto con Vismo son las dos librerías que nos van a dar la posibilidad de hacer modelos de distribución con R de una forma mucho más fácil de lo que podríamos esperar.